Peisa por invitarme a presentar este libro que me ha impactado mucho. Bueno, desde la niñez nos enseñan a manejar nuestro cuerpo de las más diversas circunstancias. Mira antes de cruzar, no corras, no pongas los codos en la mesa, siéntate, dame la mano, etc. Terminamos actuando con manos y pies sin siquiera pensarlo, de manera casi automática, acostumbrados a utilizar ese cuerpo dócil, convertido casi en un objeto. Vale decir, todo bajo control, en una relación que evidencia la aparente superioridad de la mente sobre el cuerpo. Eso, hasta que este cuerpo objeto se revele, quiera volverse sujeto, actuar por su cuenta y tomar las riendas de su vida, es decir, de la nuestra. Entonces nos invade el pánico y empieza una lucha por doblegarlo y hacer que funcione acorde con lo que se espera de él, el beneficio de nuestra salud y no en su contra. En el caso de Margarita Saona, la lucha empezó en noviembre de 2015 con una falla cardíaca tratada primero con un injerto animal de cerdo y luego con un trasplante en 2017, después de múltiples recaídas y operaciones. Fue una lucha larga, difícil y dolorosa, que ella enfrentó haciendo de tripas corazón, porque de vivir se trataba. Y decir tripas es apenas una metáfora, porque salvo al hígado le falló todo: los riñones, pulmones, laringe, músculo, memoria, conciencia, y tuvieron que recurrir a máquinas para suplir la función de cada uno de los órganos dañados. Corazón en trance se presenta como el testimonio cronológico de esa travesía siempre al borde del abismo, pero en el que la autora no se limita a lo estrictamente personal. Sus reflexiones abarcan también lo técnico, con la explicación del funcionamiento de todos los aparatos que le conectaron, lo científico, con explicaciones sobre las diferentes afecciones y patologías que padeció, que me hizo pensar en la novela de Guillermo Ayala, ¿no? Extrañas, que es una novela sobre los avances de la medicina en Inglaterra en el siglo XVIII y que tiene que enfrentarse justamente a las posturas religiosas y sociales de la época. Bueno, abarca también ese libro referencias sobre lo mental, sobre cómo procesar aquellos cambios y sus consecuencias en lo cotidiano y así como en el entorno familiar. Sobre el compromiso y la dedicación del cuerpo médico, cardiólogos, enfermeras, fisioterapeutas, etcétera, que se encargaron de ella. Reflexione también sobre lo socioeconómico y lo humano, al reflexionar sobre un sistema de salud selectivo. Sobre la ética, en cuanto a las soluciones propuestas, un injerto proveniente de un cuerpo animal o de un cuerpo humano. Sobre lo relacional, con el impacto que tiene en los pacientes la mirada que llevamos sobre ellos. Lo moral, con los sentimientos que abarcan a quien es consciente de que vive porque alguien murió y se siente casi culpable. Al respecto, en su poemario Corazón de Hojalata, Margarita Saona escribió como justificándose, cita: «Sé que no soy una asesina, soy apenas un ser cuya subsistencia depende de la muerte del otro». Quiere decir, un poemario íntimo, el primer paso hacia esta narración que tenemos de Corazón en trance, donde evoca los miedos, el dolor físico, la conciencia de la vulnerabilidad, la percepción de la propia identidad, pues cómo se vive con un corazón ajeno o con parte de un corazón ajeno dentro del propio cuerpo.
Se trata de una reflexión sobre entonces el concepto de extranjeridad que lleva a afirmar y defender lo propio, lo más personal que tenemos, para resistir a la agresión del intruso que amenaza nuestra identidad, ese cuerpo extraño que debe hacer cuerpo con el nuestro. Siendo quizá la única excepción, ¿no? El embrión y el útero, salvo únicamente cuando no se trata de un embarazo deseado. Pensándolo bien, esa reflexión sobre el concepto de extranjeridad bien podría aplicarse también al cuerpo social, ¿no? Al tocar el tema material y cultural de las fronteras físicas y mentales. Entonces, aceptación, rechazo, pero a qué precio. Lo que sí es cierto, y lo pone en evidencia el libro de Margarita, es que la enfermedad cambia la relación al mundo y a uno mismo. Sobrevivir gracias a un cuerpo ajeno equivale a un renacer, o quizás, mejor dicho, a una metamorfosis. Equivale a convertirse en lo que en su penúltimo libro de Moscú y Salvos, la autora llama un salvo, un ser con parte de otros seres. Un ser que acepta también franquear el límite de su propio cuerpo y lo irreversible de una elección que cuestiona una identidad que necesita ser replanteada. Para contar esa experiencia personal está felizmente la palabra hablada, pero más bien en su caso la palabra escrita, no la de la autora, cuando ella no podía escribir, pero la de quienes la cuidaban, mayormente su esposo, quien escribió con fecha del 13 de junio de 2016, luego de 3 operaciones consecutivas a corazón abierto. Cito: necesitamos de verdad ser pacientes. Este no es el uso común que le damos a la frase cuando la aplicamos a nuestra vida diaria. Porque además de todo lo que mencioné anteriormente, Corazón en Trance, última etapa de esa trilogía que empezó con Corazón de Ojalata y seguida por el ensayo de Moscú y Salve, es también una reflexión sobre el lenguaje. Porque cito: hablar o escribir en nuestras enfermedades puede ser un tabú, y la palabra misma que la designa una cárcel. Es también una reflexión sobre cómo hablar del corazón, devolviéndoles a las palabras su sentido propio. Cito: de pronto, no es lo mismo oír a alguien decir se me rompe el corazón o me va a dar un infarto. Para decir lo indecible, la palabra se vuelve desafío, lleva a reconsiderar el uso del idioma, hablar de cómo nuestra comunicación está repleta de expresiones idiomáticas, metafóricas, que nos alejan del significado propio de la palabra, a la vez que lo amplían con una expresividad mayormente visual. Eso me hizo recordar un canto de Tex Avery, ¿no? Hilarante, bueno, como todo lo que hacía Tex Avery, donde quiso ilustrar las expresiones al pie de la letra, ¿no? Y donde entonces lo metafórico terminó borrando lo propio. Es como decir al pie de la letra, y él dibujaba una letra con un pie, ¿no? Hizo lo mismo cuando el lobo llega al pie de la montaña, ¿no? Pues entonces la montaña hay un pie abajo, y él de pura sorpresa, la mandíbula se le desprende de la cara y cae al piso, ¿no? Porque se había sorprendido al ver un abdomen solo, sin pies ni cabeza, porque la historia estaba sin pies ni cabeza, ¿no? Es decir, cómo se trabaja justamente, cómo uno toma conciencia de nuestro lenguaje diario, de nuestras expresiones, pero cómo quien vive una dolencia que afecta un órgano, ¿no? De que se habla, que tiene una expresión idiomática al respecto, pues entonces lo ve de manera distinta. Y yo no dudo de que si Tex Avery hubiese dedicado otro capítulo al tema del corazón, con expresiones como ojos que no ven, corazón que no siente, se me sube el corazón a la garganta, se me encoge el corazón,
hacer equipo corazón, con el corazón y la mano. Habría no solo representado al corazón paseándose a sus anchas por todo el cuerpo del lobo o del imperturbable Drupi, ¿no? Sino que habría puesto en evidencia que esas expresiones metafóricas tan frecuentes en el uso diario reflejan nuestra imposibilidad para decir, la imposibilidad de traducir lo que experimentamos, sentimos, sufrimos, sabiendo que no hay palabras exactas ni para el dolor, ni para el miedo, ni para el alivio, ni para la felicidad. Por eso quizás lo médico cuando vamos a ver nos dice, de 1 a 10, ¿dónde está el dolor? Ya, entonces bueno, solo nos quedan los números, porque no podemos explicar, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que Margarita esté acá luego de 7 años de operaciones, de infartos, de colapsos y de resurrecciones, no es producto de ningún milagro, de ninguna intervención divina. Es producto de los avances de la ciencia, del compromiso de un cuerpo médico, del apoyo afectivo de su entorno familiar y amistoso, pero sobre todo es producto de la voluntad férrea de una mujer cuya disciplina y terquedad en resistir permitieron que cuerpo y mente volvieran a encontrar un equilibrio y reconciliarse en un hermoso ejemplo de resiliencia. Entonces, gracias por este ejemplo y